En la enseñanza del día de la fecha vamos a observar tres comparaciones o parábolas que utiliza Jesús, las cuales indican claramente que un tiempo nuevo ha comenzado, que no debe mezclarse lo viejo con lo nuevo, que no debe mezclarse lo viejo con lo nuevo. La primera de ellas tiene que ver con el vino nuevo, el cual debe ser echado en odres nuevos. Dentro del mismo contexto, Jesús hizo mención a otras dos parábolas que tienen que ver con el mismo tema. Por ejemplo, el remiendo en el vestido viejo y acerca del beber. Estas tres parábolas o comparaciones, aunque están relatadas en diferentes pasajes de varios evangelios, están todas relacionadas entre sí. Vamos a considerar la primera de ellas, que a su vez es la principal, y tiene que ver con el vino nuevo que debe ser echado en odres nuevos. En Lucas 5:37 y 38 leemos lo siguiente. Allí comenzamos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Romperá los odres y se derramará. Los odres se perderán. Prestemos atención a dos palabras que son mencionadas en este versículo y que son de suma importancia para comprender el tema al que nos estamos refiriendo. Las palabras son derramar y perder. Más adelante vamos a ver esto en detalle. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Estos odres o recipientes nuevos a los que se refiere Jesús tienen que ver con el nuevo pacto. Cuando Él se refiere a odres viejos, hace alusión a la ley de Moisés o antiguo pacto. Es muy importante también tener en cuenta la última frase del pasaje que acabamos de leer, a saber, lo uno y lo otro se conservan. Por el momento vamos a detenernos a considerar esta primera parábola. En el transcurso de la enseñanza vamos a referirnos también a las otras dos. ¿Por qué decimos que este pasaje tiene que ver con el pacto de la gracia? Jesús dijo que Él es la vid. ¿Recuerda sus palabras en Juan capítulo 15? Debido a que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Cuál es el producto de la vid? El vino. En la vid crecen las uvas. Y con buenas uvas se hace un buen vino, ¿cierto? Jesús es la vid. Jesús es la vid. De la vid se obtiene el vino. Jesús es quien nos trae el vino nuevo, como acabamos de leer. Jesús vino a este mundo para revelarnos la gracia y la verdad divina, y esto en contraposición con la ley de Moisés. Juan nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra, trajo algo desde el cielo consigo. Trajo algo desde el cielo consigo. ¿Qué trajo Él? La Biblia nos dice que hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, y también nos dice claramente que la gracia y la verdad divina llegaron a nosotros por medio de Jesucristo en contraposición con la ley de Moisés que ya estaba. Por lo tanto, el nuevo vino que procede de la vida, quien es Jesús, es la gracia divina. Aleluya. Esto es lo mejor que Él podría haberle traído a la raza humana. Esto es lo mejor que Él podría haberle traído a la raza humana. Absolutamente lo mejor. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De allí, pues, el nuevo vino de la gracia no puede ser echado o puesto en las antiguas formas o estructuras o tradiciones de la ley.
El vino nuevo tiene que ser puesto en un recipiente nuevo, debido a que el vino nuevo de la gracia no puede ser puesto en las antiguas formas, estructuras, tradiciones o costumbres de la ley. ¿Cuál es entonces ese otro recipiente nuevo? Este es el nuevo pacto. Aunque en nuestras Biblias el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, el nuevo pacto propiamente dicho comienza después de la muerte de Jesús en la cruz. El tiempo que transcurre entre el nacimiento de Jesús y hasta su muerte en la cruz es un tiempo de transición. Un testamento entra en vigor a partir del momento de la muerte del testador. Jesús no solo nos vino a traer un nuevo contenido, sino también un nuevo recipiente para ese contenido. Muy a menudo se coloca el nuevo contenido en un recipiente antiguo. Cuando se pone el nuevo vino en el recipiente antiguo, éste se echa a perder. Se echa a perder. Este versículo nos dice que el vino nuevo rompe los odres y se derrama y los odres se echan a perder. Los odres se echan a perder. Como dije anteriormente, es de suma importancia que entendamos el significado de estas dos palabras claves, a saber, derramar y perder. Vamos a ver ahora el significado de las mismas. Derramar significa verter o esparcir principalmente un líquido. Cuando se mezcla lo nuevo de la gracia con lo antiguo de la ley, la gracia se desparrama, se pierde o se diluye. ¿Puedes seguir? Cuando mezclamos la gracia con la gracia se desparrama y el recipiente de la ley del antiguo pacto se corrompe, se deteriora y se pierde. Repito, cuando se mezcla la gracia del nuevo pacto con la ley del antiguo, se pierden ambas cosas. Se pierden ambas cosas. ¿Me estás oyendo? Y no se tiene ni lo uno ni lo otro. Decimos que ambas cosas se pierden porque el nuevo vino colocado en un odre viejo hace que éste se reviente y no se tenga ni lo uno ni lo otro. Este es el resultado de la mezcla de la gracia con la ley. La mezcla hace que ambas cosas se echan a perder. Por tal razón, nosotros no predicamos acerca de la gracia solo de vez en cuando, sino que predicamos solamente gracia. La mezcla de la ley con la gracia da como resultado la pérdida de ambas. Ahora nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que se pierde en realidad? Cuando hablamos de la pérdida o deterioro de ambas cosas, algunos pueden reaccionar de manera indiferente, ya que hoy en día se vive dentro de una cultura que mezcla todas las cosas, haciendo un verdadero cóctel de ideas, doctrinas y valores que no se puede distinguir una cosa de la otra. El propósito principal de la venida de Jesús a la tierra fue ponerle fin a lo antiguo y para establecer lo nuevo y evitar así la mezcla desordenada de ambas cosas. Cuando hablamos de derramar y perder, tenemos que saber qué es lo que se derrama y qué es lo que se pierde. Cuando mezclamos las cosas y ponemos el vino nuevo de la gracia en el recipiente antiguo de la ley, esta última pierde su espanto. La ley es aterradora. Soy consciente que muchos no habrán de estar de acuerdo conmigo por lo que acabo de decir, pues demasiado a menudo la ley es presentada como si fuera una lista de instrucciones divinas para una vida exitosa. Muchos definen a la ley, o sea, los 10 mandamientos, como las reglas divinas para la iglesia. Sin embargo, los 10 mandamientos son realmente aterradores. La Biblia describe detalladamente cómo fue la reacción del pueblo de Israel cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley en sus manos.
Cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, llegó al monte Sinaí y recibió por medio de Moisés los 10 mandamientos, estaba temblando de espanto. En Hebreos 12, 18 al 21 encontramos la descripción detallada de aquel momento. Voy a leerlo de la Nueva Traducción de Ginebra porque lo expresa de una manera más fácil de comprender. Ahora, vosotros los creyentes, habéis conocido a Dios de una manera muy diferente a los israelitas en el Sinaí. La montaña a la que llegaron era una montaña terrenal. Estaba ardiendo. Esta montaña realmente estaba ardiendo. Aquí no se trata de una película tridimensional. Realmente estaba ardiendo y estaba envuelta en nubes oscuras. Hubo tinieblas, rugió una tormenta, sonó una trompeta y una voz les habló, a la cual tenían tanto miedo que suplicaron no escuchar una sola palabra más, Esta es la descripción del momento en que Dios le entregó al pueblo de Israel lo que muchos actualmente denominan como instrucciones divinas para una vida cristiana exitosa. Ridículo, ¿verdad? Aquel momento era tan terrible y espantoso. Los 10 mandamientos infundían en el pueblo semejante temor que todos a una rogaban que no se les hablase más. Aunque eran solo 10 mandamientos, la lista les parecía interminable. Quizás decían, 10 mandamientos son suficientes. Gracias, Dios. No nos des más. Ellos no querían oír ninguna otra palabra más. ¡Auch! Esto era Sinaí. Esto es lo que sucedió en Sinaí. Esto es lo que sucedió en el monte de Sinaí. Esto es lo que el pueblo judío celebra hasta el día de hoy. Nosotros, los creyentes, celebramos el Pentecostés. Amén. Poco más tarde de este terrible acontecimiento, al pie del monte Sinaí, murieron 3,000 personas. Sin embargo, después del Pentecostés, 3,000 personas fueron salvadas. El pasaje sigue diciendo lo siguiente en los versículos 20 y 21. Porque antes, cuando se decía que todo aquel quien se acercaba demasiado a la montaña, ya fuera humano o animal, tenía que ser apedreado, el miedo y el terror les había asaltado. Cuando mezclamos la ley con la gracia, la ley pierde su terror y espanto. Debemos tener en cuenta que las consecuencias del quebrantamiento de la ley son terribles y espantosas. Eso es lo que hace que la ley sea completamente inflexible. La ley no puede ser acomodada a gusto y gana. Por tal razón, no sirve para nada que guardemos 9 de los 10 mandamientos, porque la Biblia nos muestra la inflexibilidad de la ley cuando afirma que el que quebrantó uno solo de los 10 mandamientos quebrantó todos. Por tal razón, todos aquellos que pretenden describir la ley como la lista de instrucciones divinas para una vida cristiana exitosa, deberían predicar y enseñar también acerca de las terribles consecuencias en caso de no ser cumplidas. Esto último naturalmente no se hace. Predicar simplemente acerca de no matar o no cometer adulterio es una bendición, pero no tiene demasiado mérito. Por supuesto que el hecho de no cometer dichos pecados es una bendición en sí misma. No creas que soy tan ingenuo como para darme cuenta de ello, pero así y todo, si es que se enseña o se predica acerca de los 10 mandamientos, debería enseñarse también acerca de las terribles consecuencias en el caso de quebrantarlos. Esto último es obviado bastante a menudo. Si no se habla acerca de las terribles consecuencias que trae aparejado el incumplimiento de los 10 mandamientos, se le está quitando el espanto a la ley. Eso es precisamente lo que ocurre cuando se coloca el nuevo vino de la gracia en el antiguo recipiente de la ley.
Al hacer esto, el recipiente se revienta, la ley pierde su espanto y la libertad de la gracia se diluye. La libertad que otorga la gracia pierde su efectividad cuando nos ponemos a nosotros mismos bajo la obligación de tener que cumplir con los mandamientos. Cuando se mezcla la ley con la gracia, la ley pierde su espanto y la libertad que concede la gracia se diluye, perdiendo así completamente su propósito. Amigo mío, permíteme recalcar que la ley es inflexible y no puede ser acomodada a nuestro gusto y gana. Es imposible incluso tomar de ella algunos aspectos positivos y predicar acerca de ellos como si fueran una gran bendición, porque eso significaría estar manipulándola a nuestro gusto y gana. En el versículo 21 leemos lo siguiente: todo el evento que tuvo lugar ante sus ojos fue tan aterrador que hasta incluso Moisés confesó que estaba temblando de miedo. El mismo Moisés, el jefe de todo el grupo, confesó que estaba temblando de miedo. Él mismo, como líder del pueblo, estaba espantado por lo que oía y reconoció que estaba temblando de miedo. Puedes ver ahora por qué es que Jesús puso tanto interés al referirles la parábola de no echar vino nuevo en odres viejos a sus discípulos. Jesús le dio una importancia especial a sus palabras porque con esto les estaba explicando lo que sucedió con Moisés al pie del monte Sinaí. La gracia pierde su poder liberador cuando es mezclada con la ley. La gracia pierde su poder liberador cuando es mezclada con la ley. La ley es inflexible y no puede ser acomodada a nuestro gusto y antojo. Cuando se transmite un mensaje que mezcla la gracia con la ley pierde su espanto y la gracia pierde su poder liberador. Como podemos observar en esta primera parábola, la cual está asociada con las dos siguientes, Jesús les explica a sus discípulos lo que sucede cuando se mezcla la gracia con la ley, para que podamos comprender todavía mejor por qué razón la gracia pierde su poder liberador y, como leímos en el pasaje de Lucas 5, ella es derramada y se pierde o se desaprovecha. Tenemos allí otra parábola que está estrechamente relacionada con la misma. Esta la encontramos en el versículo anterior a lo que se refiere al vino nuevo en odres viejos. En el versículo 36 del mismo capítulo leemos lo siguiente: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En esta parábola Jesús se refiere también al tema de la mezcla de la ley con la gracia. Imaginémonos lo que sería si anduviéramos vestidos de la manera que lo describe este versículo, con un parche por aquí y un remiendo por allá. Pareceríamos espantapájaros, ¿verdad? Jesús nos dice que nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone como remiendo en un vestido viejo. Esta comparación se refiere también al nuevo en el antiguo pacto. El nuevo pacto no es un pacto para ser utilizado como remiendo. El nuevo pacto, la gracia divina, no es un trozo de tela que se utiliza como remiendo cuando necesitamos perdón por no haber logrado guardar los mandamientos. El cristianismo no se puede utilizar como remiendo del judaísmo.
Por tal razón, la teología que habla de volver a las raíces judías sería sinónimo de volver a ponerse bajo la ley. Si bien nosotros vamos una y otra vez a las raíces judías para estudiar las letras y la numerología hebrea, lo hacemos con el propósito de encontrar allí los simbolismos acerca de Jesús, pero nunca para volver a ponernos bajo el judaísmo o bajo el pacto de la ley. Por eso digo que el cristianismo no se puede utilizar como remiendo del judaísmo. No podemos tomar un trozo del vestido nuevo y coserlo sobre el vestido viejo. Eso no tiene que ser de esa manera. ¿Cómo sería eso en la práctica? El nuevo pacto de la gracia no puede ser utilizado como remiendo del antiguo pacto de la ley. Esto es lo que sucede cuando se mezcla la ley de Moisés con la gracia de Jesús. Cuando se mezcla la ley de Moisés con la gracia de Jesús. La mezcla se produce cuando se utiliza algo de la gracia para emparchar o remandar un agujero producido por la ley. Algunos incluso sostienen que el nuevo pacto de la gracia es una prolongación del antiguo pacto de la ley. O dicho de otra manera, es el mismo antiguo pacto pero un poco renovado. Esto no es así de ninguna manera. El nuevo pacto es completamente nuevo y no tiene nada que ver con el antiguo. El antiguo pacto es ese vestido viejo al cual se refiere Jesús en este pasaje. El antiguo pacto es ese odre viejo al que nos referimos en la parábola anterior. El nuevo pacto es completamente nuevo. Es el nuevo vino, es el nuevo vestido. La teología que mezcla la ley con la gracia podría ser representada de la siguiente manera. Dedícate a buscar el agujero en tu propia justicia o en tu ser interior o en tu corazón para colocarle encima el parche de la gracia. En la justicia divina que nos otorgó Cristo no existe ningún tipo de agujero o fisura.